Muy buenas tardes, estimados estudiantes, ¿cómo están? Los saluda como todos los días, martes a las 3 de la tarde, su profesor Elmer Flores. ¿Qué tal, estimados estudiantes? ¿Cómo están? Espero que estén con el ánimo al tope y sobre todo que estén atentos las 2 horas de clase. Bueno, en realidad 1 hora y 50, ¿no? 1 hora y 50. Sí, nuestra clase culmina a las 4:50. Repito, nuestra clase culmina a las 4:50, luego tiene un receso. No termina a las 4, por si acaso, ¿ah? Igual voy a tomar lista después, ¿ah? Por así decirlo. ¿Qué tal, jóvenes? Voy a presentar el material entonces. Dentro de un rato respondo sus saludos, ¿ya? No se preocupen. Recuerden que estamos en la semana número 15 y el tema de geografía que trataremos el día de hoy es el de la población peruana. Primera pregunta entonces, ¿cómo se llama la disciplina científica que estudia, analiza a la población humana? A ver, esperamos respuestas. Ah, ya, ahora sí voy a encender el chat. Así que saludamos a Estrella Mía, Dariana Nicole, Daniel Andrés de Jesús. Ujú. Y tenemos respuestas. Dariana, demografía, correcto. Daniel Andrés de Jesús, demografía. Así es, jóvenes. Es la demografía la disciplina que estudia la población. Es más, si uno descompone la palabra, tiene por un lado la raíz demos, que significa población, pueblo, ejemplo, democracia, y también la otra raíz que es grafía, que procede de grafos, que significa descripción. Es decir, etimológicamente, la demografía significa descripción de la población. Claro, nosotros, ¿qué aspecto veremos de la población? Como usted puede ver en la pantalla, la estructura, dinámica, las migraciones tanto internas como externas, la forma como se organiza el espacio tanto rural como urbano, y en la parte final hablaremos un poco del IDH. Jóvenes, ¿a qué llamamos IDH? ¿A qué denominamos IDH? ¿Son las siglas de qué? ¿No es algo nuevo para ustedes? IDH, jóvenes, ¿a qué se refiere? Al Índice de Desarrollo Humano. Correcto. Este indicador, creado en los años 90 por las Naciones Unidas a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, solamente toma en cuenta la esfera económica, solamente se preocupa por el PBI per cápita. Correcto, estrella mía. No solamente el PIB per cápita, también se ocupa de otros aspectos como la salud y la educación. En el caso de la salud, ¿qué indicador utiliza como referencia? ¿Cuál de los indicadores relacionados con la salud toma en cuenta el IDH? Y lo veremos más adelante. Se lo defino. No. Primero, le dije yo que toma en cuenta dos aspectos: salud y educación, aparte de la economía. Con respecto a salud, estimado Reinaldo, ¿qué indicadores se toma en cuenta? Porque el que usted menciona es verdad, también es importante, pero sería un indicador educativo, la alfabetización. Ya, se lo defino. Es el número promedio de años que se espera que una persona viva en un determinado territorio. ¿Cómo se le conoce a ese indicador? Que en el Perú ya sobrepasó los 75 años. Correcto. Se llama, cuidado, cuidado. A ver, de nuevo, ¿ah? No han repasado entonces su material. Están confundiendo algunos términos.
Es el promedio de años que se estima una persona adulta viva en un determinado territorio. Ajá, ahora está mejor. A eso se le llama esperanza de vida, también conocido como expectativa de vida al nacer. Es lo mismo. Y les dije hace un momento, ¿cuánto arrojó en el último censo la esperanza de vida en el Perú? Recuerda que el último censo fue realizado en el 2017, o sea, hace solamente 4 años. Hace 4 años. ¿A cuánto llegó la esperanza de vida? Y digo llegó porque ya en 2021, ¿cree usted que esta esperanza ha aumentado o ha disminuido? Si actualizamos la esperanza de vida y la comparamos con la arrojada en el censo 2017, ¿cree usted que este indicador aumentó o disminuyó? Aumentó, correcto, Reinaldo. Ahora estamos mejor. Es una cifra más actualizada. 76,9 años es la cifra actual. Prácticamente 77. ¿Cuánto arrojó hace 4 años? 2 años menos. Jóvenes, 2 años menos, ¿cuánto sería? Sí, pero todavía, tomemos en cuenta el promedio. Luego ya hacemos la separación. Hombres por un lado y mujeres por el otro. Pero como ya se habrán percatado, las mujeres en promedio, y no solamente en el Perú, viven más que los varones. En el caso del Perú, prácticamente por 5 años y un poquito más. La esperanza de vida en el Perú, según el último censo, fue de 75 años. Ese es el dato del último censo. Pero como todo cambia mes a mes, año a año, si actualizamos la cifra, nos va a dar justamente la que mencionó nuestro compañero Reinaldo Fabricio, 76,9 años. Pregunto yo, para llegar a esa cifra, 76,9, el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, tuvo que realizar algún censo en los últimos 4 años. Para tener cifras actualizadas, es necesario que el INEI elabore censos todos los años. Si la respuesta es sí, como la está dando Dariana y Estrella Mía, pregunto inocentemente, si eso es verdad, díganos, señoritas, ¿en qué año entonces se realizó ese último censo? Reinaldo dice que no ha habido censo. Y Andrea Alexandra complementa diciendo, profesor, no todos los años, cada cierto tiempo. Así es, la recomendación por parte de Naciones Unidas es que los censos se realicen cada 10 años. El penúltimo censo, por tanto, se realizó el 2007. El último, 2017. Eso significa, estimados estudiantes, que el siguiente censo, ¿cuándo se realizará? ¿Antes o después de su ingreso a San Marcos? ¿Antes o después de su ingreso? No solamente después de su ingreso, sino después de su egreso incluso. Claro. Bueno, aunque Andrea se ríe y dice, no, profe, de repente todavía estamos aquí. No, 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 para nada, para nada. ¿Ya? El 2027, usted va a ser cachimbo 2022, ¿correcto? Pregunto, ¿duda que será cachimbo 2022? San Marquino, que ingrese el 2022, por supuesto. Claro, usted va a ingresar el 2022, cachimbo 2022. Bueno, en promedio, van a ver que sí, hay que ponerle bastante esfuerzo, repasar en las mañanas, en el caso de ustedes.
No dejar nada al azar. Ya, en el caso de los que ingresen, correcto, Andrea, la actitud y también, pues, aparte de esto, ¿no? La capacidad, ¿no? Propia de cada una, de cada persona. Bien. Ah, bueno, tiene razón Reinaldo, ¿no? Los que van para medicina, la carrera dura un poquito más. El ingreso también suele dilatarse un poco más y terminar la carrera suele durar un año más que en el resto. A lo que voy es, jóvenes, para el 2027, lo más probable es que usted, si no ha terminado la universidad, esté por terminarla. A ver, ¿podemos llegar al menos a esa conclusión? Que si no la ha terminado todavía, al menos esté en los últimos ciclos. ¿Sí? ¿Puedo asumir ello? Perfecto, eso está mejor. 2027. Bueno, jóvenes, o quién sabe, el 2027, alguno de los aquí presentes ya sea jefe de familia. ¿Por qué no? Luego hablaremos sobre eso, ¿eh? Prepárense las señoritas del salón, porque les preguntaré cuántos hijos, ¿no? Ustedes han proyectado tener. Pero eso viene después todavía. Y vamos a comparar esa cifra con la de sus abuelas. Vamos a hacer un versus generacional. En una esquina tenemos a usted, señorita, representante de la nueva generación de su extensa familia, y en el otro lado, como su oponente, a su abuelita, en su época fértil. Más bien, vaya recordando cuántos hijos tuvo su abuela. No escriba todavía eso, ¿eh? Todavía no escriba cuántos hijos pretende tener, ni tampoco escriba cuántos hijos tuvo su abuela. ¿Ya? Es más, si no tiene la respuesta, puede aprovechar para whatsappear a la mamá o al papá o al hermano mayor. Uy, ¿verdad, no? A ver, preguntamos, ¿cuántos hijitos tuvo la abuela? Perfecto. Bueno, acá Reinaldo menciona algo, ¿no? A ver, lo que sería embarazar a alguien cuando estás en la universidad. Bueno, le diré que hay muchos casos, ¿ah? Me he percatado que con el pasar del tiempo ha disminuido, pero siempre se da. Jóvenes, si a veces ocurren en el mismo colegio, pregunto yo, ¿acaso, dígame, de su promoción de colegio, ya hay algunas madres o padres? En su promoción. Sí, la promoción COVID 2020. Con todo y pandemia. Ah, mire, menos mal que en el caso de la promoción de Estrella no ha habido nadie. Pero Reinaldo menciona que sí. Dariana tampoco. Ah, ¿verdad? De dos promos menores, me refiero anteriores, me imagino, ¿no, Andrea? Sí, pues. ¿Mm? Pero miren, ocurre lo mismo, ¿eh? Si hubiese preguntado esto hace 6 años nada más, les apuesto que la respuesta de todos hubiese sido sí. No por ustedes, sino porque la probabilidad de que alguien en su salón de 40 alumnos haya metido la pata es grande. Miren, aquí veo varias respuestas que dicen que no. Eso es una noticia positiva. Significa entonces que la natalidad está disminuyendo gradualmente, pero lo está haciendo. Bueno, jóvenes, entonces ya sabe, tiene. Ah, bueno. Ah, no, pero eso no tiene nada que ver, estrella mía. El hecho que su colegio sea de mujeres no implica pues que por contacto con algún externo, alguna de sus compañeras haya quedado de repente en la, bueno, casi digo en la dulce espera. En el caso de un adolescente sería en la triste espera, ¿no? Bueno, jóvenes, ya saben, tienen algunas preguntas pendientes, ¿ah? Luego las voy a volver a realizar. Bueno, jóvenes, de eso hablaremos el día de hoy, de la demografía del Perú, ¿correcto? Y como le decía, en la última parte hablaremos del desarrollo humano. El desarrollo humano no solamente mide el PBI per cápita, sino también la esperanza de vida, que en el Perú es de, según el último censo, 75 y datos actualizados, prácticamente 77. Ahora, ¿qué nos llevó a hablar sobre todo esto? El hecho de que
que se haya demorado y algunos equivocado en una pregunta muy sencilla. Yo pregunté, y luego recién se dieron cuenta algunos, yo pregunté, sí, para actualizar información demográfica del Perú, el INEI en los últimos años realizó algún censo y me sorprendió que muchos dijeran que sí, cuando la respuesta, a ver, reivindíquese, ¿cuál es? En los últimos 4 años, 2018, 2019, 2020 y lo que va del 2021, ¿el INEI ha realizado algún censo? Ninguno. No ha habido censo. Entonces, si no ha habido censo, ¿cómo es que el INEI ha llegado a esa conclusión de que la esperanza de vida ya no es 75, sino prácticamente 77? Es que recuerde, no solamente recurrimos a los censos, también a las encuestas de hogar. Correcto. También el INEI hace encuestas. Muy bien, Dariana. Recurrimos a los datos que nos da el RENIEC. El RENIEC también es importante. Los registros civiles. Y algo que corresponde a la estadística. ¿Cuál es? Jóvenes, si tenemos los siguientes datos: tasa de natalidad, tasa de mortalidad, tasa de fecundidad, tasa de inmigración, tasa de emigración, saldo migratorio, tasa de crecimiento vegetativo. Con toda esa información, pregunto, ¿podemos proyectar la población y eh, animarnos a decir cuántos peruanos seremos dentro de 5, 10, 15 o 20 años? Y la respuesta es positiva. ¿Y eso es gracias a qué? ¿Gracias a qué? A las proyecciones estadísticas. Muy bien. Dígame, ¿alguno de sus vecinos, algún, eh, alguna familia de su cuadra o la contigua ha sido encuestado por alguna persona del INEI? Ah, mire, estrella mía, me dice entonces que usted o su familia fue encuestada. Perfecto. Y dígame, ¿en qué año? ¿Este año, estrella mía? ¿O el año pasado? Este año. Ah, mire. Muy bien. Ya. ¿Qué pasaría si Dariana, Nicole o Reinaldo Fabricio fuesen los vecinos de Estrella Mía? No es que sean chismosos si fueran sus vecinos, pero al observar por la ventana que alguien con el chaleco del INEI, la gorra del INEI, el photocheck del INEI, la mochila del INEI, el lapicero del INEI, la libreta de apuntes del INEI, ¿sí? Está tocando la puerta, ¿sí? Está tocando la puerta de Estrella Mía. Pregunto yo, si Dariana Nicole fuese su vecina y al otro lado Reinaldo Fabricio, también tendrían que Dariana o Reinaldo alistarse porque serían los próximos en ser encuestados. A ver, ¿qué opina Dariana? ¿Qué opina Reinaldo? O los demás. Reinaldo dice, profesor, supongo que sí. Dariana, profesor, por supuesto. Es más,
Ya que están entrevistando a nuestra amiga Estrella Mía, entonces me voy a alistar también. Ajá. Voy a preparar un poquito de café para servirle ¿no? al amable joven que nos va a encuestar. Por supuesto. Ya. Déjenme decirles que no serían encuestados. Lo más probable es que no sean encuestados. Profe, discriminación, no puede ser posible. No es discriminación, porque no es un censo. Repito, no es un censo, es una encuesta. Y en una encuesta pregunto, ¿todos tienen que ser interrogados? No, depende del estudio. Además, recuerden que lo que se busca es, ya está bien, en una cuadra van a encuestar a todos o a vecinos, justo a los tres que están pegaditos. No, es aleatorio. Seguramente lo harán, como dice, ¿no? Depende, como dice Reinaldo, dependiendo también de la muestra que quieren tener. Pero lo más probable es que por cada cuadra, por cada manzana, encuesten a una o dos familias. Y yo la verdad veo muy difícil, que a tres familias contiguas, a tres viviendas pegaditas, entrevisten a sus respectivos inquilinos. Lo dudo mucho. No sé si se ha percatado, especialmente cuando estamos en campaña electoral, cuando le preguntan al que va octavo, o peor todavía, al que ni siquiera aparece en otros, cuando el periodista le pregunta acerca de a qué cree que se deba su baja aceptación entre la población. Pregunto yo, ¿el que está mal en las encuestas suele hablar bien o mal de estas? El candidato que ni siquiera aparece en otros suele hablar bien o mal de las encuestas. Por lo general, suele decir que que las encuestas están compradas o responden lo siguiente, que me parece pueril, infantil. Y esto debe haber escuchado usted, y espero que usted nunca haya dicho esto, ¿ah? Yo no creo en las encuestas porque a mí nunca me han preguntado. No sé si he escuchado a algunas personas decir eso, que esa encuesta no sirve, que es mentira, porque, por ejemplo, a mí nunca me han encuestado. Entonces, como a mí nunca me han encuestado, no es válido. ¿Ha escuchado usted alguna vez a alguien argumentar ello? Claro, correcto, Reinaldo, es una falacia. No sé qué tipo de falacia. Hace tiempo que no agarro mi libro de lógica, pero por supuesto, es una falacia. Bueno, jóvenes, de la misma manera, el INEI no requiere encuestar a todos, si no ya no salió una encuesta. Otro ejemplo más claro. Jóvenes, si queremos saber, si queremos saber su nivel de colesterol, ¿qué hacemos? ¿Le extraemos toda la sangre o tomamos una muestra? Si queremos saber su nivel de colesterol, ¿le extraemos toda la sangre o solamente una muestra? Solamente una muestra, correcto. ¿Ven? Lo mismo ocurre con las encuestas. En este caso de población realizada por el INEI. Se toma una muestra. Muy bien. Y para terminar sobre el IDH, ¿cuál es el tercer indicador que toma en cuenta? Por supuesto, Diego Raúl, tiene que hacer una muestra considerable. De hecho, por eso decía yo que de repente en una manzana donde hay 30, 40 familias, sean encuestadas 2 o 3. Y si en una manzana van a ser encuestados 2 o 3 familias, decía yo, si queremos que esto sea lo más aleatorio posible,
¿Qué tan recomendable es que en toda una manzana justo encuestemos a 3 familias que viven juntas? ¿Será lo mejor, cree usted? ¿Será lo más idóneo entrevistar a 3 familias contiguas? Yo creo que no. Por eso, y ahora se entiende mejor por qué dije yo que si la familia Estrella Mía estuviese siendo encuestada, la verdad que sería muy difícil que sus vecinos, tanto por la izquierda como por la derecha, sean encuestados también. Sino que a veces uno que no sabe estas cosas puede pensar, uy, han estado encuestando y el INEI no ha tocado la puerta de mi casa. Es que no tendría por qué hacerlo. En cambio, pregunto yo, si fuera un censo, si en vez de encuesta fuese un censo, pregunto yo, ¿los vecinos tendrían que ser censados? En el censo sí, porque el censo, ¿qué es lo que busca? El conteo, no de algunos, sino de todas las personas, para poder determinar la población absoluta, por ejemplo. Muy bien. Ah, ya, pero para terminar el asunto del IDH, les dije yo que tome en cuenta 3 indicadores. Economía, ya está. ¿Cuál es el indicador? PIB per cápita. Segundo, salud. ¿Cuál es el indicador? Esperanza de vida, del cual hemos hablado bastante ya. ¿Y cuál es el tercer indicador? Es educativo. Ya, uno de ellos es el grado de alfabetización. Correcto, Diego Raúl. Sí, se toma en cuenta. Pero también es importante, e incluso me parece más importante todavía, como dice Estrella Mía, el promedio de años que una persona adulta ha pasado por educación básica regular. O sea, primaria, los 5 años de primaria, los 6 años de secundaria y al menos un año de inicial. Sumemos, ¿cuántos años nos dan? 6 de secundaria, 5 de primaria, más un par de inicial. Aumentemos un añito más de inicial. 13 años, ¿correcto? ¿Cuánto sale? 13. Ya, pregunto, ¿cree usted que en el Perú sale 13? 13 es lo óptimo. Pero recuerde que hay personas, especialmente en el campo, que dejan el colegio en lo que se conoce como deserción escolar. Entonces, como no es 13, a ver, suelte una cifra. ¿A cuánto cree que llega? Mientras va pulseando, a eso se le llama tasa de... A eso se le llama, mientras ya veo algunas. A ver, Diego Raúl es muy cruel. Dice primaria nomás. Bueno, si fuera primaria serían solamente 2 de inicial más 6 de primaria, 8. Dariana también dice 8. Estrella Mía es más, es más pesimista, 5. Ya. La respuesta la voy a dar al final, ¿ya? Mejor. ¿Sí? ¿Le parece? Al final. ¿Ya? Al final lo voy a decir, a ver quién tuvo la razón. Ya, pero dígame lo más importante. ¿Cómo se llama ese indicador? Se llama tasa de... A ver, jóvenes, háganlo por la selección. Hagan de cuenta que están a punto de hacer un gol. Tasa de... Uy, qué pena. No, no es alfabetización. Esto último que estoy preguntando no es alfabetismo. Alfabetismo es solamente si la persona sabe leer y escribir. Y eso se puede lograr con primer año de primaria. Lo que pasa, estimado Reinaldo, y yo lo entiendo, es que antes un indicador, no,
muy apreciado por los demógrafos para saber si un país tiene condiciones o no para dejar la pobreza, era justamente dar con la tasa de alfabetización. Pero ahora, jóvenes, pregunto yo, ¿acaso el indigente que les tira la mano, el indigente que está en una esquina, que les tira la mano para que usted le lance algunos centavos, pregunto yo, ¿es indigente? ¿Acaso no sabe leer y escribir? Jóvenes, hasta el que le roba sabe leer y escribir. ¿A qué voy? Que en estos tiempos, saber leer y escribir ya no marca una gran diferencia. Correcto, Camila. Estamos hablando del grado de estudio, pero algo más sencillo. Repito, el número promedio de años que un adulto ha pasado por la educación básica regular. Y hasta ahora no me responden. Bueno, claro, Reinaldo, es afectada por el abandono escolar. Pero ¿cómo se llama el indicador? Ya, de una vez. Tasa de escolaridad. Así se llama. Si nos hemos demorado bastante, al menos, asumo que ya nunca más se va a olvidar. Pregunto, ¿se olvidará algún día de este indicador? A ver, escríbalo. ¿Cómo se llama? ¿Tasa de qué? Número promedio de años que se espera que una persona adulta haya pasado por educación básica. Muy bien. Tasa de escolaridad. Aunque Diego Raúl dice, profe, tal vez lo olvide. Bueno, espero, Diego Raúl, que no. De jóvenes, ahora sí, ya hicimos una gran introducción. Ahora veamos los datos. Población peruana, demografía. Es la disciplina que estudia a la población, analizando tamaño, estructura, distribución, evolución. Fuentes de información demográfica, los censos, claro está. Los registros civiles, que en el caso del Perú corresponden al RENIEC. Y también las encuestas de hogar, realizadas también por el INEI. Se conocen los principales datos sobre la población a través de los censos, que en el caso del Perú son convocados y realizados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI. El último censo realizado corresponde al domingo 22 de octubre del 2017, que fue el 12º de población, el 7º de vivienda y el tercero de comunidades indígenas. ¿Por qué son importantes los censos? Ahí lo puede ver en el recuadro que está de rosado. Los censos son importantes porque brindan información básica para realizar diagnósticos sociodemográficos o insumos para la toma de decisiones. Provee la data, o sea, la información que permite identificar a la población beneficiaria de las políticas y programas sociales. Por ejemplo, se ha percatado que en estos 2 últimos años, personas que nunca debieron recibir un bono, finalmente lo hicieron. ¿Acaso usted no conoce a alguna persona con casa de 3 pisos, de concreto, televisión satelital, internet, servicio de streaming? O sea, a ver, hagamos propaganda gratuita. Amazon, Disney o el más famoso, Netflix. Así es. Aquí nos confiesa Diego Raúl que también alguno de sus apoderados fue beneficiado con el bono y gracias a ello pudo costear sus estudios. Bueno, es probable, ¿ah? Parece broma, pero es probable. Ahora bien, ¿a qué cree usted que se deba que personas de recursos tal vez no holgados, es verdad, pero de clase media, hayan recibido el bono? Y al revés, personas que están en la completa pobreza, hasta ahora
no les haya tocado ninguno. Bueno, acerca de si los bonos son buenos o no, en casos de emergencia como el generado por la pandemia, los especialistas, incluso los más ortodoxos, consideran que es necesario. Eso sí, ¿no? Si no hay ninguna emergencia de por medio, entregar bonos lo que genera es eso, como dice Reinaldo, un forado en las arcas públicas. Y lo otro, ¿no? Que también es muy conocido, que malacostumbras a las personas a recibir dinero sin hacer nada a cambio. Todo eso es verdad. Entiendo su preocupación, Reinaldo, pero en el caso de la situación que padece no solamente el Perú y el mundo, créame, créame, que hay muchos políticos de derecha, muchos economistas de derecha, que incluso estaban a favor de los bonos. ¿O acaso no recuerdan que la candidata que llegó a la segunda vuelta y que finalmente perdió ya en las últimas semanas de campaña, cuando sabía que ya la derrota estaba consumada y nada podía hacer contra el rechazo de la mayor parte de la población? ¿Recuerda usted acaso que en un meeting o en pleno debate no se prometieron bonos a diestra y siniestra? ¿Recuerda la campaña electoral de hace algunos meses nada más, donde la candidata de la derecha prometió bonos? ¿Por qué recalco esto? Para que tenga en cuenta que esto de los bonos a veces se critica o está a favor dependiendo quién los promete. Sí, es verdad. A nivel de América Latina, los bonos suelen ser políticas por parte de gobiernos populistas de izquierda. Por tanto, los grupos de derecha, me parece con justa razón, tomando en cuenta su ideología, hacen la crítica despiadada. Y repito, es entendible, hasta me parece bien, porque es verdad lo que dicen. ¿Cómo es posible que se dilapide el dinero regalando justamente lo poco que se tiene? ¿Ya? Eso me parece que en cierta forma es verdad. Pero pregunto, ¿y cuando alguien de la derecha promete bonos a diestra y siniestra, ahí sí, no critica? ¿No existe doble rasero, cree usted, en la prédica de algunos? Eso es lo que a mí me exacerba a veces. Dependiendo, critico, dependiendo quién lo ha hecho. Sí, pues, hay una contradicción. Bueno, obviamente no es el caso de nuestro compañero Reinaldo, ¿no? Me imagino que Reinaldo, en la crítica que hace a los bonos, obviamente no toma en cuenta el color político, ¿no? Sí, sí, eso es respetable. Es más, lo último no lo he leído, a ver qué dice acá, de Reinaldo. Además que gracias al bono tenemos una deuda de 4.000 millones de dólares, de deuda que no sabemos cómo se va a pagar. Eso también es verdad, Reinaldo. Se está hipotecando, ¿sí? Con los bonos se hipoteca a generaciones futuras, ¿sí? Pero para que esté un poco tranquilo, Reinaldo, si usted revisa en esta última semana, en esta semana que recién está comenzando, acerca de en América Latina, ¿qué puesto ocupa el Perú en cuanto a deuda? Y se sorprenderá, el Perú es el tercer país con la menor deuda. Solamente, solamente están arriba de nosotros en mejores posiciones Brasil y México. Brasil, México y Perú, en toda la región de más de 30 países latinoamericanos, es el tercer país con menor deuda. Así que ya sabe, pues, ¿no? Hay que siempre deben primar las cifras, ¿correcto? Siempre deben primar las cifras. Ahora es probable que usted esté pensando, profesor, a mí no me engaña, subliminalmente, de taquito, profe, percibo una defensa del gobierno. Para nada. Este gobierno es un desastre, por si acaso. ¿Sí? Pero no podemos irnos a los extremos. Bueno,
Sigamos. Ajá, eso es correcto, Reinaldo. Muy buena, muy buena, buen resumen de lo que estamos hablando. El Perú está mal, pero en la región otros están peor. Y cuando digo peor, no me refiero solamente a Venezuela o Argentina, sino, por ejemplo, a Colombia o Chile, que a veces son tomados como ejemplo de modelos de desarrollo. Bien, jóvenes. Ahora, ¿por qué le pregunté esto de los bonos? ¿Cree usted que el hecho de que haya gente que debió recibir bonos y no los tuvo, y gente que está en buena posición económica y los recibió, sea acaso por mala información brindada en el último censo? ¿Cree usted que ese sea uno de los factores por los cuales haya habido esta injusticia en el reparto de bonos? Por supuesto, ha sido uno de los factores. Por esa razón es que debemos brindar la información correcta en el censo. Hay gente que no lo hace por vergüenza. Hay gente que le preguntan cuántos electrodomésticos tiene. Y algunos, en vez de decir la cifra verdadera, aumentan o disminuyen. A la pregunta, ¿cuánto es su salario promedio? Hay gente que también es muy recelosa. Pero bueno, prosigamos. Un ejemplo más claro para que me entienda. ¿Qué pasaría? Escuche bien, ¿qué pasaría si usted tuviese un malestar gástrico? ¿Correcto? Tiene un malestar gástrico, estomacal. Se va a la clínica o al hospital y supongamos que usted, señor, ¿sí? Es atendido por una doctora muy guapa y más o menos joven. Y la doctora le pregunta a usted, estimado alumno, acerca de cuántas veces está yendo al baño. Y usted en su mente hace un conteo rápido y como está mal, sabe que la cifra es 8. Sí, está tan mal que usted va 8 veces al día al baño. Pero a usted, como le da vergüenza decirle a la doctora que va 8 veces, le dice que va solamente 3. Pregunto yo, ¿quién se perjudica con esa mala información? ¿La doctora o usted? ¿La doctora o el paciente? Correcto, ustedes, los pacientes. ¿Se dan cuenta? Porque la doctora, en base a la información, claro, a los análisis que haga de su cuerpo, pero también a la información que usted va a brindar que se supone es correcta, determinará el diagnóstico correspondiente y recetará lo que corresponde. ¿Qué tipo de receta se va a realizar para solucionar su problema si usted brinda mala información? Pregunto yo, este caso del paciente que brinda mala información, ¿podemos compararlo con las personas que no dicen la verdad en un censo? Es muy parecido, pero en este caso ya no hay doctores. En vez de doctores, ¿qué tenemos? En vez de doctores, ¿qué tenemos? Tenemos políticos. Son nuestros políticos los que van a realizar justamente la toma de decisiones. Bien, ¿qué puesto ocupa el Perú a nivel de América en cuanto a población jóvenes? Ahí está marcado de rojo. ¿Qué puesto ocupa el Perú a nivel del continente? El séptimo lugar. Primer puesto Estados Unidos. Segundo Brasil. Tercero México. Más abajo Colombia. Y dígame, ¿cuáles son los 5 países de mayor población a nivel mundial? En orden. A ver, número 1. Primero, el número 1.
China, correcto. China es el país más poblado del mundo, todavía. Segundo puesto. Y dentro de poco va a superar a China. La India. Sí, la India cada vez se acerca a China en cuanto a población. Segundo puesto la India. El tercer lugar, mucho más rezagado que estos dos primeros. ¿A quién tenemos? A los Estados Unidos. Cuarto lugar, país del sudeste asiático. Es el país que tiene más musulmanes en el mundo. Uno pensaría, el país que tiene más musulmanes, uno pensaría en Arabia, ¿no? En Pakistán, Irán, Irak o Egipto. Es Indonesia, el archipiélago de Indonesia, país del sudeste asiático. Y el quinto lugar es nuestro vecino. Chile, no. Ecuador, no. Bolivia, menos. Es Brasil. Brasil es el quinto país más poblado del planeta. En América ocupamos el séptimo lugar. Bien, hablemos ahora de la población absoluta. ¿Cómo se define la población absoluta? Es el número total de habitantes en un determinado territorio. En la población absoluta se considera tanto la población que fue censada como la población que por la difícil geografía no pudo ser censada. A esta población que no pudo ser entrevistada se le llama población omitida. Según el censo del año 2017, la población censada sumada a la población omitida llegó a 31.237.385 habitantes. En el cuadro contiguo usted puede observar la evolución de la población absoluta. El recuadro que se muestra o las elipses de color rojo corresponden al primer censo del siglo XX, el de 1940. Puede notar ahí que la población peruana siempre ha ido aumentando. Siguiente indicador. Se haya de dividir la población absoluta con la superficie. Jóvenes, la población absoluta, ¿cómo se expresa? ¿En habitantes o en kilómetros cuadrados? La población absoluta se expresa en habitantes o en kilómetros cuadrados. Se expresa en habitantes. Y dígame, ¿el territorio, la superficie, se expresa en qué? La superficie, en cambio, se expresa en kilómetros cuadrados. Entonces, cuando yo divido la población absoluta entre el territorio, me sale un número. Digamos que fuese 85. Si al dividir población absoluta entre territorio me sale 85, ¿ese 85 qué representa? ¿Serían 85 qué? Serían 85 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Cómo se le llama este indicador? Bueno, se le puede llamar de dos maneras. Densidad poblacional o también población. Complete. Densidad poblacional o población ¿qué? Porque absoluta ya no es. Mientras van escribiendo, gracias, Ariana, población relativa. Así es, Diego Raúl. Hay población absoluta y población relativa. ¿Qué es población relativa? La densidad poblacional. ¿A qué se refiere? Al número de habitantes por kilómetro cuadrado. Como usted puede ver en el esquema de la parte de la derecha, ¿a cuánto llega en el Perú? ¿Cuánto es la población relativa o densidad poblacional en el Perú de este año 2021? 25,7. Así es, Dariana, 25,7. A veces se me olvida que en este salón tenemos a una Ariana Lucero y a una Dariana Nicole. Ariana y Dariana, ¿no? Hermosos nombres. Bien, pero usted dirá, profesor, ¿y sale realmente 25,7? Bueno, se está tomando en cuenta la proyección del INEI para este año 2021. ¿Qué población absoluta está tomando en cuenta el INEI para este dato? La población del 2021. Jóvenes, ¿cuántos somos?
En el último censo fuimos 31 millones. 4 años después, somos poco más de 33 millones. Digo esto porque cada vez que juega la selección, los que hacen la propaganda respectiva e incluso los periodistas no actualizan la información. A ver, joven, ustedes que escuchado tanta propaganda sobre la selección, no suelen decir 30 millones de peruanos alientan a la selección. Pregunto yo, ¿son 30 millones? ¿Cuál es la cifra más cercana a la realidad? Si queremos decir cuántos millones apoyan a la selección y esperan que gane dentro de algunos minutos, lo correcto sería 33 millones. Correcto. No es 30, no es 31, 32, es 33 millones. Profesor, pero en el censo salió 31. Sí, el censo de hace 4 años. Si actualizamos la información, hemos llegado ya a 33. Había una pregunta que es interesante. A ver, voy a tomarla en cuenta. ¿Dónde está? Ajá, Diego Raúl. Profe, ¿los inmigrantes ilegales entran en población censada? Ah, buena pregunta. Sí, estimados estudiantes, el censo corresponde a toda población que se encuentra en el territorio, sea legal o ilegal. Pero lo más probable es que si son ilegales, no sean entrevistados o no den cara ante la persona que realiza el censo. Es como preguntarle, si usted estuviese de ilegal en Estados Unidos y en Estados Unidos se está realizando un censo, usted, por sentido cívico, ¿saldría de su escondite a ser censado? Le pregunto a usted ingenuamente, ¿será posible que estando como ilegal 7 años escondido, nunca lo atraparon? 7 años como ilegal en Estados Unidos y en aras de ayudar al gobierno de los Estados Unidos a tener mejor información, usted dice, pongo el hombro. Yo creo que no, ¿no? Yo creo que no permitiría o no sería censado. Bueno, prosigamos. Claro, lo más probable es que sea considerado como dentro de la omitida. Correcto, Diego Raúl. Así es. Ahora, cuidado. Hablemos de la tasa de fecundidad. No se preocupe, Diego Raúl. Más bien, gracias a usted por la pregunta. Ah, antes que se me olvide. ¿Y es China el país de mayor densidad poblacional en el mundo? ¿Es China el país de mayor densidad poblacional en el mundo? Uno diría, profesor, bueno, se supone, ¿no? Si es el más poblado del mundo, por ende, profesor, es el más denso. Correcto, Diego Raúl. No. China no es el de mayor densidad. ¿Por qué? Porque hemos visto que la densidad se obtiene a partir de una multiplicación o una división. Pregunto, ¿la densidad se obtiene a partir de una división o una multiplicación? De una división. Correcto. De una fracción. Un numerador y un denominador. Está bien. La población absoluta se coloca en el numerador y es muy alto. Más de 1.400 millones. Pero pregunto, ¿China es un país extenso o pequeño? ¿China es un país extenso o pequeño? China, no Hong Kong, no Taiwán. La China comunista es un país gigante. Está entre los 5 más grandes del mundo. Solamente superado por países como Canadá o Rusia.
China es gigante, jóvenes. Es como un continente en sí mismo, China. China mide más o menos 8 millones de kilómetros cuadrados. Eso es 7 veces el Perú. El Perú, que no es pequeño, multiplícalo por 7. Eso es China. Entonces, ¿qué significa esto? Que esa cifra, 8 millones de kilómetros cuadrados, pasan como denominador. ¿Qué ocurre, jóvenes, cuando el denominador también es muy alto? Ya está bien. El numerador tiene una cifra grande, pero el denominador también es grande. Pregunto yo, un número grande entre otro número grande nos da un cociente, ¿grande o pequeño? ¿Alto o bajo? Correcto, se compensan. Por tanto, el cociente, el resultado para China no es un número muy elevado. Es más o menos 180 habitantes por kilómetro cuadrado. Claro, usted compara 180 chinos por kilómetro cuadrado con 26 peruanos por kilómetro cuadrado y claro, China nos gana y por bastante. Pero así como China nos golea en densidad poblacional, 180 versus 26 del Perú, pregunto yo, ¿qué países golean a China en densidad poblacional? Tendrían que ser países que tengan miles de habitantes por kilómetro cuadrado, como por ejemplo Singapur, ¿correcto, Reinaldo? En Singapur tenemos más o menos más de 7.000 habitantes por kilómetro cuadrado. El mismo Japón, aunque Singapur es más denso que Japón. Pero el primer puesto, correcto, Raúl Rodrigo, es Mónaco. Si le preguntan cuál es el país más denso del mundo, ni China, ni India, ni Japón, ni Indonesia, ni Brasil, ni Estados Unidos, ni Singapur, ni el Vaticano. La respuesta es el Principado de Mónaco. Y usted dirá, profesor, seguramente Mónaco tiene mucha población absoluta. No. Jóvenes, San Juan del Lurigancho tiene 40 veces más población que todo Mónaco. Repito, San Juan del Lurigancho, que de repente es el distrito desde el cual usted está escuchando la clase, San Juan del Lurigancho tiene 40 veces más población absoluta que Mónaco. ¿Pero qué ocurre? Mónaco es un microestado. No llega ni a los 2 kilómetros cuadrados. Entonces, al dividir, ¿cuánto sale? 19.000 habitantes por kilómetro cuadrado. No existe ningún estado en el mundo que llegue a esa cifra. 19.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Jóvenes, ¿a qué se debe fundamentalmente que Mónaco ocupe el primer puesto en densidad? ¿A su gran población absoluta o a su pequeño territorio? ¿Qué pesa más para que Mónaco sea el más denso del mundo? Su pequeño territorio, que no llega ni a 2 kilómetros cuadrados. Bien, dicho ello, ahora hablemos de la fecundidad. ¿Qué es la fecundidad? No se asuste, no se asuste, no se asuste. Algunos ya están no, con el corazón en la boca. La tasa de fecundidad, la tasa de fecundidad no es otra cosa sino que el promedio de hijos que tiene una mujer. Pregunto, ¿todas las mujeres? ¿En la tasa de fecundidad se toma en cuenta a todas las mujeres? Responda, por favor. No se distraiga. No, solamente las mujeres en edad, en edad fértil, reproductiva. Y las señoritas que nos acompañan todos los días, martes, en nuestras clases, en el aula 5T, se encuentran en ese rango de la población femenina. Por si acaso, no estoy diciendo, señorita, que usted tenga que ser madre. Mi pregunta es si usted corresponde a este segmento de la población femenina.
Y la respuesta es sí, salvo que tengamos en el salón alguna compañera que tenga 12 años y nos diga, profesor, yo estoy fuera, tengo 12 añitos nada más. Creo que aquí la mayoría o todas tienen de 15 años para arriba. Bueno, de 15 hasta 49 se considera a la población femenina en edad reproductiva. Ahora, ¿qué creen ustedes? ¿Que en las últimas décadas la tasa de fecundidad ha aumentado o ha disminuido? ¿Cuál creen ustedes que ha sido la tendencia en las últimas décadas? Y es muy notorio. María Fernanda dice que está aumentando. Dariana y Andrea, que está disminuyendo. Brenda, que disminuye. Y jóvenes, Camila también cree que aumenta. Ajá. Ya, doy la respuesta. La tendencia, al igual que la natalidad, es decreciente. Cada año, cada década, las mujeres en edad reproductiva tienen en promedio menos hijos. Y así nos lo dice el siguiente cuadro. Según el INEI, la TF, o sea, la tasa de fecundidad, ha descendido hasta 1,5 hijos, según último censo. ¿Y cuánto había sido 10 años antes, el 2007? 1,7. Claro, por eso preguntaba yo en la actualidad. Ahora sí, jóvenes, ¿qué les parece? Esto lo pueden responder tanto hombres como mujeres. Escoja a una de sus abuelas, la que tuvo más hijos, y responda. ¿Cuántos hijos tuvo su abuelita? Espero 10 respuestas nada más. A ver, veamos. Ya, comenzó Andrea. 5. Dariana, 10. Eduardo Martín, 7. Zoe Marina, 6. Brenda, Carol, 7. Estrella Mía, 4. María Fernanda, 3. Sigan. Camila Antonella, 3. Estamos preguntando por la abuela, pero aquí se lleva el premio mayor por el momento, Anelis, con 11. Un equipo de fútbol. Un monumento a la abuela. Carla Verónica, 5. Y en el caso Estrella Mía dice que su otra abuela solamente 2. Ya está. Ahora, la pregunta es para las señoritas de este salón. Ah, Nisha, 6. 6 hijos tuvo su abuela. Ya está. Cerramos esa pregunta. Pasemos a otra. Ah, casi nos íbamos. Pero Rosaura era que se lleva el premio mayor. La abuela de Rosaura tuvo 12 hijos, un equipo de fútbol y un suplente. 12. Los 11 que están jugando ahorita en Caracas, más Gareca, con DT incluido. 12. Ya, ahora sí pasamos a la siguiente pregunta. Respondan con la mayor seriedad posible. Señoritas, ¿cuántos hijos usted ha proyectado tener? No es obligatorio que responda. De repente alguien puede creer que es invasivo. A ver, los que tengan la respuesta y no tengan problemas en manifestarla, la pueden escribir en el chat. A ver. Mientras dejamos la pregunta de Reinaldo en el tintero. Reinaldo preguntó, profe, si no aumenta la tasa de natalidad, ¿no va a haber cambio de generación? Bueno, cambio de generación por inercia va a ocurrir. Yo me imagino que usted se refiere, Reinaldo Fabricio, al hecho de que ya no haya tasa de reemplazo. Creo que esa es su idea, ¿no? Que si la natalidad sigue disminuyendo, se afecta la tasa de reemplazo. ¿Puedo interpretar su pregunta de esa manera? Porque si nos atenemos al cambio generacional, eso de todas maneras va a ocurrir. Bien, creo que sí, ¿no? Perfecto. Ya. Antes que dé una respuesta total a esa pregunta de Reinaldo, vamos a ver la respuesta de sus compañeros. Carla, 0.
María Fernanda, 2 o 3. ¿Ya? Yo escojo 3. Dariana, 2. Estrella Mía, 0. Estefanía, Betty Estefanía, 0. Camila, 0. Inés, Rosaura Inés, disculpe, 0. Andrea Alexandra, 0. Pero ahí mismo menciona que máximo 1. Se lo está pensando. ¿Ninguno o 1? ¿Ya? Me quedo con el número mayor, 1 entonces. Zoe Marina, 2. Brenda Carol, 0 hijos. Y en todo caso, si tiene que entregar amor, serán niños adoptados. Ya, no hay problema. Ah, ya. Reinaldo responde, pensé que iba a responder un número. Claro, tiene que ver con la pregunta que hice al inicio, ¿no? Bien, ya, primero respondo la pregunta de Reinaldo. Sí, es correcto, Reinaldo. Si la tasa de natalidad y también la de fecundidad siguen disminuyendo, la tasa de reemplazo va a ser afectada. En el caso del Perú, ya está siendo afectada. Usted dirá, profe, ¿y qué es la tasa de reemplazo? Sencillo. Preguntémonos, ¿qué pasaría si por ley se obligasen a todas las parejas a tener 2 hijos? Repito, ¿qué pasaría si por algún tipo de ley en el Perú todas las parejas estuviesen obligadas a tener 2 hijos? Pregunto, con 2 hijos cada pareja del país, ¿la población aumenta o disminuye? Si todas las parejas tuviesen 2 hijos, ¿la población aumenta, disminuye o se mantiene? 3 opciones. ¿Aumenta, disminuye o se mantiene? Y la respuesta es se mantiene por aritmética, jóvenes. Porque esos 2 padres se van a morir. Y su reemplazo serán 2 personas. Y así sucesivamente. 2 hijos reemplazan a 2 padres. Pregunto yo, si eso se generaliza, dígame, ¿la población del Perú aumenta? No. ¿Disminuye? No. Se mantiene. Ahora, ¿qué pasaría si la tasa de fecundidad no fuese 2, sino fuese 5? Si hay un país donde la tasa de fecundidad es 5, pregunto yo, ¿estamos o no ante un caso de explosión demográfica? ¿Crece o no en forma explosiva ese país? Ejemplo, Nigeria o Camerún. Por supuesto, a eso se le llama explosión demográfica y es propio del África subsahariana. Revise datos de cómo es la tasa de fecundidad en países como Ruanda, Tanzania, Camerún, Sudán, República Centroafricana. Son números muy altos, ¿ah? 5, 6 hijos por mujer. En cambio, ¿qué pasaría si tenemos un país como Luxemburgo, Noruega, Irlanda o Suiza, donde la tasa de fecundidad es prácticamente 1? Pregunto, un país donde las mujeres en promedio tienen solamente un hijo, a la larga, ¿afectará o no la tasa de reemplazo? Pregunto, ¿afectará o no la tasa de reemplazo? Por supuesto. O sea, ese país a la larga estará condenado ¿a qué? ¿A la sobrepoblación o al despoblamiento? A lo segundo, al despoblamiento. Dígame, ¿en qué parte del planeta ya se presenta el problema? Hay menos niños y más ancianos en Europa Occidental. Ejemplo, España, Italia, Alemania. En América, Canadá, Estados Unidos y algunos países latinoamericanos
aunque todavía están lejos del problema, como Costa Rica, Uruguay, o como dice por ahí Dariana, aunque no al nivel de Europa Occidental, Argentina. En el caso de Asia, Japón, Corea del Sur, la región de Hong Kong dentro de China, y en Oceanía, Australia y Nueva Zelanda. Tasa de natalidad, número de nacimientos por cada 1000 habitantes durante un año. Lo mismo, mire el cuadro, está disminuyendo, como si fuera un tobogán, miren, sigue disminuyendo. Tasa de mortalidad, número de defunciones por cada 1000 habitantes durante un año. La tendencia también ha sido decreciente. Sin embargo, en los últimos 2 años, incluido este, ha tenido un aumento ligero por la pandemia. Pero en líneas generales, la tendencia es decreciente, también de la mortalidad. Esperanza de vida, ya hablamos sobre esto, número promedio de años. Dinámica de la población, evolución de la población. Ahí podemos ver un cuadro donde se comparan las poblaciones absolutas de los últimos censos. Ahora, dividimos la población por costa, sierra y selva. Jóvenes, ¿qué ha pasado con la población de la costa? Ha ido aumentando. En cambio, la de la sierra ha ido disminuyendo. ¿Existe algún factor que explique por qué la costa se ha ido poblando, sobrepoblando y la sierra se ha ido despoblando? Las migraciones internas. En cambio, la selva también ha ido aumentando, pero en forma más gradual. Para nadie es un secreto que Lima es el departamento más poblado. Contiene más del 30% de la población. No se emocione. Número 2, tenemos luego a Piura. Correcto, estimada Andrea. Ahí usted puede ver claramente el fenómeno del centralismo. De cómo de más de 20 regiones, una tiene mayor población. Así es, Lima, más del 30%. Y eso que antes era más, ¿ah? Segundo puesto, Piura. Tercero, La Libertad. Cuarto, Arequipa. Y ya quinto, Cajamarca. Muy bien. Sigamos. En cambio, los departamentos con menor población, ¿cuáles son? Madre de Dios, Moquegua, Tumbes, Pasco y Tacna. Llama la atención Madre de Dios, porque es un departamento grande, ¿ah? Es el tercero más grande del Perú. Sin embargo, es el más despoblado. Ahora, densidad poblacional. A ver si tiene buena memoria. A nivel mundial, ¿cuál es el país de mayor densidad? Rápido, jóvenes. ¿Cuál es el país de mayor densidad a nivel mundial? Muy bien, Mónaco, con casi 19.000 habitantes por kilómetro cuadrado. No se lo dije, pero de una vez. ¿Y cuál es, cree usted, el país de menor densidad poblacional? El menos denso es Mongolia. A nivel mundial, el menos denso es Mongolia. China todavía tiene 175 habitantes, 180 habitantes por kilómetro cuadrado. En cambio, en este país asiático llamado Mongolia, ¿cuánto sale al dividir la población entre el territorio? Sale 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Vale decir, 2 mongoles por kilómetro cuadrado. Por si acaso no lo tome en forma despectiva, mongol es el gentilicio de los nacidos en Mongolia. Mongolia es el país de menor densidad. Ahora hablemos del Perú. De las 25 regiones,
¿Cuál es la más densa? Ahí lo puede ver en el cuadro. ¿Cuál es la región más densa, jóvenes? Es la más pequeña. De repente usted vive ahí, en alguno de sus distritos, Bellavista, La Punta, Cercado, Carmen de la Legua, Ventanilla, Mi Perú. Correcto, Dariana, es el Callao, con casi 7.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Le sigue la provincia de Lima, con 272 habitantes por kilómetro cuadrado. Tercero, Lambayeque. Cuarto, La Libertad. Recuerda el promedio, 24,3. Actualizado, casi 26. Disculpe, casi 27. En cambio, si le preguntan, cuál es la región de menor densidad poblacional, ¿qué respondemos? Se encuentra en la selva y no llega ni a 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Es más, si esta región del Perú fuese un país independiente, sería el país menos denso del mundo, porque Mongolia al menos tiene 2. Esta región del Perú ni a 2 llega, tiene solamente 1,7 habitantes por kilómetro cuadrado. Jóvenes, correcto, Dariana, muy bien. Es, madre de Dios, el de menor densidad. Sigamos. Ahora comparemos población urbana y población rural. Para nadie es un secreto que la población urbana es mayor que la rural, pero a pesar de ello ha ido aumentando. En el 2007, ¿a cuánto llegó la población urbana? 72,5. Para 10 años después llegar a 78, 78, o me corrijo, 79,3, prácticamente 80. Seguramente en el siguiente censo la cifra será de 82, 83, o quién sabe, 85% versus 15% restante de población rural. Grupos de edad. Por edades, la población se divide en 3. De 0 a 14, que aparece de azul, ha ido disminuyendo. De 15 a 59, 60, que coincide prácticamente con la PEA. Prácticamente coincide con la PEA, que está demorado y está aumentando. Y por último, de color celeste, la población de adultos mayores, que si bien es cierto, es el grupo minoritario en el Perú, se percata usted según los esquemas que ligeramente está aumentando. Sobre hombres y mujeres. Jóvenes, ¿hay más hombres o mujeres en el Perú? En el Perú, ¿hay más hombres o mujeres? Hay más mujeres. Si restamos mujeres menos hombres, tenemos casi 500.000 de mujeres. Pero no se asuste, señorita. Esa no será la razón por la cual usted de repente quede soltera o no tenga pareja. Porque es probable que alguien esté pensando, ah, con razón, no tengo pareja, pues. No, la verdad que no incide mucho porque es un pequeño porcentaje. Y la tasa de crecimiento también ha ido disminuyendo. Suena contradictorio, ¿no? La tasa de crecimiento en el Perú ha ido disminuyendo. Por ejemplo, puede ver ahí la línea roja de 2,6, 2,8 que se llegó en los años 60 a menos de 2% de crecimiento. ¿Cómo se halla la tasa de crecimiento natural? Restando natalidad menos mortalidad. TBN es natalidad, TBM es mortalidad. Pero si usted quiere saber el crecimiento real, a eso tiene que sumarle la resta entre los que llegaron y los que se fueron. O sea, entre la inmigración y la emigración. La suma de ambas cifras, ¿no? Por un lado, natalidad menos mortalidad, y al otro, inmigración menos emigración, nos da la tasa de crecimiento real. Sobre las migraciones, son de dos tipos, internas y externas. Con respecto a las internas,
Estas se subdividen en dos. Supongamos que su tío está en Lima ya hace 7 años y procede de Tacna. Pregunto, si su tío, que es tacneño, está en Lima ya 7 años, ¿será un migrante, para comenzar, interno o externo? Será un migrante interno. Correcto, Dariana. Interno. Así es, estrella mía. Proseguimos. Y según los años que ya está acá en Lima, ¿será un migrante de toda la vida o reciente? Si está ya 7 años en Lima, ¿será migrante de toda la vida o reciente? Y la respuesta es que será un migrante de toda la vida, profesor, pero no es toda la vida. Si solamente son 7 añitos, por eso hay que leer la teoría. El INEI, ¿qué considera como referencia? 5 años. Para el INEI, menos de 5 años es reciente. Más de 5 años se llama de toda la vida, a pesar que no parezca, ¿no? Ahora hablemos de la migración externa. ¿Cuáles son los países donde hay más peruanos? Primer puesto, tampoco llama sorpresa, Estados Unidos, seguido de Argentina, España, Chile, Italia, Japón y sorprende, Venezuela. También está Venezuela. Hay peruanos en Venezuela. Y no es una cifra desdeñable, ¿eh? Más del 2% de los peruanos que están afuera están en Venezuela. ¿Cuál es el perfil del peruano que está en el extranjero? El peruano que se va. Por edad, la mayoría corresponde al grupo de 30 a 49, ya personas mayores. En cuanto a sexo, ligeramente las mujeres. Con respecto al lugar de nacimiento, se nota también el centralismo. La mayor parte de los que miran son limeños. Área donde reside, también se nota lo que hemos visto en otro cuadro. La mayor parte de los que se van son urbanos. Y con respecto a la categoría ocupacional, en primer lugar están los estudiantes. Y con respecto a los extranjeros que viven en el Perú, para nadie es una sorpresa que Venezuela ocupe el primer lugar. ¿Pero qué porcentaje? 84,4%. ¿Qué significa esto? Que de 100 extranjeros que están en el Perú, 84 son venezolanos, 4 son colombianos, 1 es español. Y también tenemos un estadounidense, un ecuatoriano, un argentino. Y menos todavía que eso, Chile, Brasil y China. O sea, luego de Venezuela están los colombianos, pero muy alejados. Y ahora comparemos el área urbana con la rural. ¿A qué le llama el INEI centro poblado urbano? Aquel centro poblado que tenga al menos 100 viviendas contiguas, juntas. Y centro poblado rural, menos de 100 viviendas juntas o teniendo más de 100, estas se encuentran dispersas. Y para terminar, jóvenes, ¿qué instituciones se encargan del ordenamiento del espacio, tanto en el campo como en la ciudad? El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y por el lado de los gobiernos locales, las municipalidades. Y sobre el IDH ya habíamos hablado. Toma en cuenta 3 indicadores: esperanza de vida, logro educativo, o sea, tasa de escolaridad, e ingreso familiar per cápita. El Perú ocupa a nivel mundial el puesto 78 en IDH. Pregunta, jóvenes, rápido. ¿Qué marcamos en la pregunta 1? ¿Qué institución brinda la información que se requiere para la toma de decisiones? Pregunta 1, clave. La letra B. Muy bien, Dariana. El INEI. Vamos por la segunda.
¿Qué refleja? Correcto, estrella mía. ¿Qué refleja la tasa de crecimiento anual? Y la clave es la letra A. Calcula la velocidad del incremento por año de la población en términos relativos. Muy bien. 2, la A. 3. En ambos gráficos se muestra cómo la población urbana es mucho mayor que la rural. La primera corresponde al Perú y la segunda al departamento de Lima. Veamos la primera. Las cifras indican mayor concentración de personas en el área rural. Falso. Los estudios expresan la relación simétrica, o sea, casi 50-50, entre las personas que viven en la ciudad y las personas que viven en el campo. Falso. Claramente el Perú es más urbano y se nota más en Lima. 3. Las estadísticas muestran el mayor grado de urbanización que experimenta el Perú. Verdadero. Especialmente en Lima. Y 4. Las proyecciones evidencian que Lima registra un bajo índice de ruralidad. Verdadero. La clave sería entonces la C. Falso, falso, verdadero, verdadero. Y la última, con respecto a las áreas rurales, con respecto a los centros poblados rurales, la población se dedica principalmente a labores agropecuarias. Verdadero, porque es el campo. 2. La población es homogénea y forma parte del sector terciario, o sea, comercio y servicios. Falso. Sector primario, labores agropecuarias. 3. Las viviendas están agrupadas en manzanas, calles y jirones. No. 4. Más bien las viviendas se encuentran dispersas o diseminadas. En la pregunta 4 de clave, sí. La clave es la letra D. Si no logró copiar, pantallazo, jóvenes. Ahí están las claves. 4, la D. La buena noticia, jóvenes, no es que la selección esté ganando, no solamente eso, sino que como habíamos visto nosotros la semana pasada, estos temas de cívica son cortitos, porque solamente tenemos que estudiar algunos organismos. ¿Recuerda en total cuántos órganos autónomos existen? Ya no se preocupe, en total son 10. La semana pasada vimos 3, los 3 especializados en materia económica, la SBS, el BCR y la Contraloría General. Hoy día veremos 4 organismos autónomos especializados en materia jurídica. ¿Cuáles son? Los que usted puede ver en la pantalla. Dígame, estimados estudiantes, ¿se ve la carátula? ¿Se ve la primera diapositiva de cívica de esta semana 15? Hable, por favor. Gracias, Dariana. Perfecto. Comencemos entonces nuestra explicación. ¿Con quién comenzamos? Con la institución conformada por los fiscales, también conocido como Fiscalía de la Nación, y es liderado por el fiscal de la Nación, que en este caso sería la fiscal, porque es la doctora Zoraida Ábalos Sanmarquina, como usted, en el futuro. ¿Qué es el Ministerio Público? Es el organismo autónomo del Estado peruano que se encuentra integrado al proceso de administración de justicia, conjuntamente con el Poder Judicial y también el Tribunal Constitucional. Y también se dedica a la defensa de los derechos legales y constitucionales de la sociedad. ¿Quién preside el Ministerio Público? El fiscal, en este caso la fiscal de la Nación, quien es elegido o elegida por la Junta de Fiscales Supremos. O sea, no es elegido por el Congreso, como otros cargos que veremos más adelante. El cargo dura 3 años y es prorrogable por 2 años más. Funciones: promueve la acción judicial en defensa de la legalidad. Vela por la independencia de los órganos jurisdiccionales, o sea, se refiere a los niveles del Poder Judicial, como por ejemplo la Corte Suprema, las Cortes Superiores, los juzgados
especializados y mixtos, que son provinciales, etc. Representa a la sociedad en los procesos judiciales. Profe, ¿a qué se refiere? Si usted está inmerso en un juicio, pregunto, usted es el agraviado. De su parte, ¿solamente estará su abogado defensor? En el juicio, ¿solamente a su favor estará su abogado defensor? Y la respuesta es no. Si usted ha sido víctima de la delincuencia, no solamente lo defenderá, escuche bien, su abogado, sino también estará de su lado el fiscal. Profe, pero yo no lo he contratado. Pero usted, como es parte de la sociedad que ha sido agraviada, ¿correcto? Recibe la defensa por parte de los fiscales. Los fiscales representan a la sociedad en los juicios. Conduce desde su inicio la investigación del delito. Además, propone la cifra de reparación civil. Ejercita la acción penal de oficio o a petición de parte. ¿Qué significa de oficio? Que no es necesario que el agraviado haga la denuncia. Si no hay denuncia, pero existen elementos objetivos como un video o testimonios para hacer la denuncia respectiva a la persona que está vulnerando derechos, como puede ser un delincuente, entonces el fiscal actúa sin necesidad, repito, de que usted haya requerido justamente su accionar. Otra función, emitir dictamen previo a las resoluciones judiciales en los casos que la ley contemple. O sea, culminado el juicio, o mejor dicho, culminada ya las sesiones del proceso judicial, solamente queda esperar la sentencia del juez. El fiscal puede emitir dictamen acerca de lo que espera con respecto a la sentencia. En otras palabras, el fiscal puede adelantar opinión con respecto a la sentencia del juez. ¿Qué dice usted? Tomando en cuenta el último punto, el fiscal puede comentar la posible sentencia del juez. Y la respuesta es sí, jóvenes. El fiscal puede emitir dictamen, puede hacer comentarios al respecto. El juez no. El juez sí tiene que mantener la reserva del caso. Siguiente institución, la Defensoría del Pueblo, órgano autónomo y colaborador crítico del Estado, que actúa con autonomía respecto a cualquier poder público o privado en nombre del bien común y en defensa de nosotros, los ciudadanos. El defensor del pueblo, escuche, es elegido y removido por el Congreso con el voto de los 2/3 de su número legal. A ver, jóvenes, 2/3 de 130, ¿cuánto es? 87. En otras palabras, para elegir al defensor del pueblo se requiere mayoría simple o calificada. Para elegir al defensor del pueblo se requiere en el Pleno mayoría simple, que significa 50% más 1, o se requiere mayoría calificada. Y la respuesta es mayoría calificada, porque como mínimo 2/3. Así es, mínimo 2/3. ¿Y en números cuánto es 2/3? 87. O sea, tiene que haber un gran acuerdo entre las diversas fuerzas políticas del Congreso. El cargo dura 5 años y al igual que los congresistas, no está sujeto a mandato imperativo. Funciones de la Defensoría. Defiende los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad. Supervisa el cumplimiento de los deberes de la
administración estatal, o sea, de los deberes del Estado. Y 3, supervisa la adecuada prestación de los servicios públicos. Si usted fue víctima del mal servicio, ¿no? Por parte de la empresa Sedapal, allá en San Juan del Lurigancho, y su vivienda fue afectada por las aguas hervidas, pregunto yo, ¿podría buscar asesoría y ayuda en la Defensoría del Pueblo? Y la respuesta es positiva, porque la Defensoría supervisa la adecuada prestación de los servicios públicos a la ciudadanía, como por ejemplo, agua potable y alcantarillado. Y en el caso de conflictos sociales, también la Defensoría cumple una función mediadora. ¿En qué aspectos o temas interviene la Defensoría? Los que usted puede ver ahí. Salud, educación, conflictos sociales, promoción de la prevención de la corrupción, servicios públicos, violencia contra la niñez, desigualdad y violencia hacia las mujeres, seguridad ciudadana, discapacidad. Son temas donde la Defensoría nos puede ayudar. Ahora hablemos del tercer órgano autónomo en materia jurídica. Lo hemos mencionado bastante en otras clases. El Tribunal Constitucional, jóvenes. Órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Se le ha confiado la defensa del principio de supremacía constitucional, es decir, como supremo intérprete de la Constitución. Me explico. ¿Qué pasaría si un grupo parlamentario interpreta un artículo de la Constitución, digamos, como A? El grupo antagónico interpreta el mismo artículo de la Constitución como B. Y fuera del Congreso, un sector de la sociedad civil interpreta el mismo artículo ni como A ni como B, sino como C. La pregunta es, ¿quién tiene la razón? En principio, ninguno de los tres. Quien va a establecer la interpretación correcta, última e inapelable de cómo se tiene que entender cada palabra o todo el artículo de la Constitución será el Tribunal Constitucional. A eso se refiere como supremo intérprete de la Constitución. Se compone de 7 miembros, que al igual que el defensor del pueblo, son elegidos por 2/3 del número legal, por un periodo también de 5 años. No hay reelección. Atribuciones. Esto ya lo sabía. Conoce en instancia única la acción de inconstitucionalidad. En cambio, garantías como el habeas corpus, el habeas data, la acción de amparo y la acción de cumplimiento, si bien es cierto, se presentan primero al Poder Judicial, pregunto yo, si el PJ, es decir, el Poder Judicial, deniega alguna de estas garantías, pregunto yo, ¿podría usted, como persona interesada, porque le han denegado la garantía en el Poder Judicial, recurrir al Tribunal Constitucional? Más sencillo, si usted presenta un habeas corpus al Poder Judicial y este se lo deniega, ¿podría usted en ese caso acudir al Tribunal Constitucional? Y la respuesta es sí. Pero primero hay que agotar la instancia en el Poder Judicial. Así es, jóvenes. A eso se refiere con esto, ¿no? Y también conoce los conflictos de competencia que puedan suscitarse entre los poderes del Estado. Muy bien. Prosigamos. Un poquito lento. Y jóvenes, ahora nos toca tratar del último órgano autónomo,
el recientemente creado, la Junta Nacional de Justicia, que reemplazó, recuerda usted, al Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Recuerda usted la razón principal por la cual se desactivó ese organismo? Por el escándalo de unos audios. ¿Recuerda unos audios propalados hace poco más de 2 años, donde jueces, fiscales y magistrados del CNM se tratan como hermanitos? Y se nota claramente los favores realizados entre ellos y cómo copaban ciertos organismos del Estado a partir del compadrazgo. Bueno, la JNJ es el organismo que reemplazó al CNM. ¿Qué es la JNJ? La Junta Nacional de Justicia. ¿Cuál es su función? Veamos. Se encarga de la selección y el nombramiento de los jueces y fiscales, salvo cuando estos provengan de elección popular, o sea, se refiere a los jueces de paz. Los miembros de la JNJ gozan de los mismos beneficios y derechos y están sujetos a las mismas obligaciones e incompatibilidades que los jueces supremos. O sea, presentan la misma jerarquía que un juez supremo. La JNJ está conformada por 7 miembros titulares seleccionados mediante concurso público de méritos por un periodo de 5 años. Está prohibida la reelección, pero existe una comisión especial que elige a los 7 integrantes. Esta comisión está presidida por el defensor del pueblo y también conformada por el presidente del Poder Judicial, la fiscal de la Nación, el presidente del TC, el Contralor General, un rector elegido en votación por los rectores de las universidades públicas, licenciados con más de 50 años, y un rector de las privadas. Funciones prácticamente son las mismas que las que tenía el Consejo Nacional de la Magistratura. Por ejemplo, nombrar previo concurso público de méritos y evaluación personal a los jueces y fiscales de todos los niveles. Ratificar a los jueces y fiscales de todos los niveles cada 7 años. Aplicar sanción de destitución a los jueces de mayor jerarquía, los de la Corte Suprema y también a los fiscales de mayor nivel, los fiscales supremos, y de oficio o a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos. En el caso de los jueces supremos y fiscales, también será posible la aplicación de amonestaciones o suspensión de hasta 120 días calendario. Resolver en última y definitiva instancia las impugnaciones interpuestas en los procesos disciplinarios seguidos contra jueces y fiscales de todos los niveles. Extender a los jueces y fiscales el título oficial que los acredita. Y esto es muy importante. La JNJ nombra, ratifica y destituye a los jefes tanto de la OMPE como del RENIEC. Y jóvenes, nos quedan unos minutos claves. Pregunta número 1. Pregunta número 1. En un periódico local de la ciudad de Huancayo se publicó la siguiente noticia. El día de ayer, efectivos de la Policía Nacional intervinieron un establecimiento ubicado en la avenida Calle Real, incautando 800 litros de alcohol etílico de dudosa procedencia, que estaban a punto de ser envasados y obviamente vendidos al público en general. De lo descrito, ¿qué autoridad encabezó, lideró, dirigió esta intervención? No fue la policía, sino fue liderada por un representante del Ministerio Público, o sea, un fiscal. Muy bien, Dariana, la clave es la D, el fiscal de prevención del delito. Recuerde que una intervención donde no está el fiscal tiene bastantes probabilidades de que fracase.
Seguramente alguna vez usted lastimosamente ha observado el cuerpo inerte de alguna persona al costado de alguna autopista o gran avenida. Es triste cuando vemos esas escenas, ¿no? Un peatón atropellado, un motociclista de repente imprudente, o lo que sea. Y vemos el cuerpo de una persona al costado de la pista. Y muchos se preguntan, ¿por qué la policía o los bomberos no se lleva el cadáver? Pregunto, ¿quién tiene que llegar a la escena del crimen para que ordene el levantamiento del cadáver? Porque ahí inicia justamente la intervención. Correcto, Dariana, el fiscal. Vamos a la pregunta 2. Durante la realización de un evento oficial, un gobernador discriminó públicamente a un líder opositor, motivo por el cual la persona agraviada, el opositor, solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo. Según el caso, le corresponde a este organismo atender dicha solicitud y la respuesta es sí, porque este órgano, la Defensoría, defiende los derechos constitucionales y fundamentales de las personas. 2, la D. Vamos a la 3, jóvenes. Sobre la Junta Nacional de Justicia, ¿verdadero o falso? Ratificar cada 7 años a jueces y fiscales, pero no a los procuradores públicos, porque estos son designados por el Ministerio de Justicia. La primera es falsa. Abrir proceso disciplinario al jefe de la OMPE por inconducta funcional, verdadero. Someter a concurso las plazas de los jueces que hayan sido destituidos, verdadero. Suspender provisionalmente a fiscales con proceso disciplinario, verdadero. Todas son verdaderas menos la primera. Clave, la letra B. La única falsa es la primera. Y terminamos con la pregunta 4, jóvenes. El TC es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Es autónomo independiente porque en el ejercicio de sus atribuciones no depende de ningún poder del Estado. De lo mencionado, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. A ver, sobre el TC. Puede rechazar las acciones de amparo solicitadas en última y definitiva instancia por personas jurídicas. Eso es verdadero. Si bien es cierto, una persona natural o jurídica puede recurrir al Tribunal Constitucional, eso tampoco significa que el TC les haga caso. El TC también puede rechazar, como puede aceptar. La primera es verdadera. 2. Sus resoluciones son de cumplimiento obligatorio e inapelable, tanto para personas naturales como jurídicas, verdadero. 3. Las demandas de acción popular, que es una garantía constitucional. Falso. Y la 4. Los miembros que integran el TC clave, la letra A. Si no copió, ahí está. 1D, 2D, 3B y 4A. Bien, jóvenes, voy a dejar de presentar y conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias por su concurrida participación, especialmente en el tema apelé a nuestro conocimiento que tenemos en la familia. De ahí las preguntas. Nos vemos. Saludos.